Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad. Tocó sus ojos con lobo y autoridad. Le dijo, ábrelos, que hoy mirarás. Entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirá y en seco cruzarás. Entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Bueno, ¿quién cree que Dios es el de los imposibles? Para Él no hay nada imposible, ¿cierto? Entonces, ay, se me quedó pegado esto. Entonces, vamos a ver en qué consiste una fe audaz. Porque el tener una fe audaz nos va a permitir ver esos milagros que Dios siempre ha hecho, pero de manera clara. Parte de, de lo que vamos a entender es qué tipo de fe el que tenemos, porque posiblemente tenemos fe en alguien, tenemos fe en nosotros mismos, pero definitivamente para hacer cosas sobrenaturales, la mayor fe es hacia Dios. ¿Ustedes se acuerdan todas las historias de Jesús cuando hacía milagros que él decía, tu fe es el que te ha salvado? Entonces, por eso uno puede, así como lo hizo Jesús, realmente tenemos el poder.
para hacer esos milagros. Entonces, ¿qué es fe? ¿Cómo definen ustedes la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bíblicamente esa es la definición. Pero digamos lo que en la práctica, ¿qué es fe? Cuando ya lo ponemos en nuestro accionar diario. Creer en lo que no se ve. Creer en que lo que uno espera que suceda, pues suceda. Ver De las, trabajo, de salud, ¿no? ver las cosas que no son como si fueran. Exacto. Y tener fe cuando uno está bien, digámoslo así, que es sencillo, ¿no? Yo sé que este año voy a lograr tener mi casa, voy a lograr tener el trabajo que quería, voy a lograr sacar el proyecto de misionero, ¿cierto? Cuando uno está, pero ¿qué pasa en momentos de tormenta? Ahí es donde dudamos y es cuando más debemos tener esa confianza en Dios. Entonces, para los que han estado inclusive en el curso de Poder Mental 360, si se acuerdan, lo opuesto a la fe, ¿qué es lo que hace que tengas esa fe? Miedo. Temor. No, el que no lo tengas. Ah, el amor. El temor. O sea, cuando estamos Ah, hablando por eso es miedo que yo. es porque no tienes miedos. O sea, no es que los miedos no desaparezcan, pero el temor es el que te aleja la fe. ¿Sí? Porque empiezas a dudar. ¿Mm? Entonces, pues aquí está la definición que acaban de decir. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Y cómo sé si mi fe es verdadera? ¿Será que puedes devolver un segundito la diapositiva, por favor? Uh-huh. Pues cuando estamos en los momentos complicados, mantenemos firme esa fe, ¿cierto? Sí, porque uno puede tener una fe falsa, pero cuando ya lo sacan a uno de la zona de confort, como lo que está pasando en la pandemia. Pues Martica, hoy pensando en eso, pues que digamos alguien que me enferme y que tengo que ir al médico o que mi mamá siente dolor en el cuerpo y uno dice, no, ten fe, pero dentro de uno me está pasando a mí de como que me duele la cabeza, entonces me da miedo, me duele un dedo, me da miedo, me duele algo, entonces me da miedo, pues el susto mío el jueves fue terrible y ahí donde uno dice, pues ya ahorita, hoy pensando en eso, pues ¿cuál es mi fe? ¿Dónde tengo mi fe? Si todo el tiempo estuve dudando. Tremendo. ¿Y saben por qué uno duda? Por temor. Pues sí, por temor, pero ¿por qué no? Porque estamos muchas veces apoyando la fe en algo o en alguien y no en Dios. Cuando sabemos que en Dios todo lo podemos, ¿sí? Que somos hijos de Dios con todo el poder para ser creadores, para hacer milagros, para poder, es cuando tenemos esta seguridad, porque es que eso es fe, pero cuando la hacemos sobre algo débil, si eso lo que decimos, o sea, nos tenemos que apoyar sobre la roca, que la roca es Dios, pero si lo hacemos sobre algo que está sobre la arena, se desborona esa arena y ¿qué pasa? Por eso en este momento el tema de la pandemia ha sido para muchos muy crítico, porque es cuando he dicho, uy, ya no tengo trabajo, ¿con qué voy a comer? Uy, ya no. Y empiezan todos esos temores que te llegan porque sobre qué tenías la fe. ¿La tenías sobre qué?
¿Sobre un trabajo que te habían dado? ¿Sobre un jefe que tenías? ¿Sobre unos ahorros que no que desaparecen? O sea, muchas cosas que de alguna manera lo hemos puesto en el lugar equivocado. Entonces vamos a ver cómo en qué consiste lo que... Debemos cuestionar sobre qué hemos construido esa fe para darnos cuenta que posiblemente teníamos una fe falsa, ¿sí? Como ¿Cómo lo va a dijo ser? Martí, y como lo dijo Martica ahorita, ¿cuántas veces nos volvemos mecánicos diciendo, no, tenga fe? Y le decimos a los demás, tenga fe, y nosotros ¿qué tenemos? Y nos acostumbramos mecánicamente, no, fe que todo va a salir bien, fe que, y lo decimos mecánico, pero no lo decimos consciente. Y esa fe que estamos hablando debemos de comenzarla con nosotros mismos. Entonces aquí en Vicky, Hebreos 11:6, sí. ¿Yo? sí, es que yo digo de la fe, bueno, en estos momentos como estamos, el tema de pandemia, donde muchos seres queridos se nos han ido, ahora por el caso de nosotros, la fe juega un papel fundamental, ¿sí? Pero así como uno puede tener fe en esos momentos tan difíciles, somos humanos y la fe puede fallar, Ujú. ¿sí? Total. Porque uno esperaba la respuesta de Dios, que era que esa persona saliera avante, y no fue así. Pero Entonces, esa es tu fe, esa es tu no, pero fe, usted, sí, es estoy tu, hablando de es tu- claro, pero es tu deseo, no es tu fe. sí, Porque correcto. eso es egoísmo. Y es que hay que empezar a separar la voluntad y la misericordia de Dios con nuestros deseos. Sí, claro, claro, eso es lo que, pero lo que quiero decir es que no es fácil No, para nada, para nada. entenderlo al principio. Sí, Eso es no, lo no, que quiero para decir. nada, para No es fácil nada. porque el dolor es tan grande que uno dice y comienza a Total, echarse culpas y bueno, todo lo que puede claro. pasar. Y en este momento de No, pandemia hay personas que han perdido la fe y otras que la han acrecentado más, bueno, la han fortalecido. Eso es lo Por que eso quería es que como... vamos juntos durante 12 semanas a aprender qué es la fe, ¿sí? Porque posiblemente hagan de cuenta como cuando uno, lo mismo cuando el proceso que hicimos de estudiar lo que es el amor, da por obvio, da por hecho que sabemos qué es, pero mientras tú no lo entiendas y no lo pongas aquí para después transformar tu mente, pues no vamos a poder lograr hacerlo, porque digamos en nuestro subconsciente tenemos muchos miedos, tenemos muchas cosas que hemos tenido. Y por eso el dibujo de este libro es aquí, en las tormentas. ¿Cómo vamos a lograr tener una fe audaz en estos momentos difíciles? Entonces, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, una cosa es eh, saber que Dios existe y otra creer realmente que Él existe. ¿Sí? O sea, a veces todavía sentimos a un Dios lejano. A veces sentimos que yo voy a estar con Dios es cuando me muera. A veces es como que tengo que hacerlo todo en mis fuerzas, yo soy la que tengo que responder por todo.
No, porque de eso se trata la fe. ¿Con quién estás? ¿Sí? Porque cuando entiendes quién es Dios, es lo que vas a poder entender en tu corazón que con Él todo lo puedes, superar los momentos más difíciles, pero porque todo lo que hace Dios obra para bien. Así en el momento de dificultad no lo entendamos. Y yo se los he dicho cuando cerramos el año pasado, les confieso de todo corazón que el mejor año de mi vida fue el 2020. Y sé que el 2021 diré que fue mejor que el 2020. Porque el 2020 vi totalmente el que el control estuvo en manos de Dios y no por mí, ni por Ricky. No nos faltó la provisión para nada. Pudimos como familia conocernos. Pudimos los 5 entregar nuestra familia totalmente a Dios, orar juntos, entender que esta casa la controla Dios. Y después de muchos años, es el momento en que más hemos estado unidos con Dios. Porque el trabajo en muchas cosas no nos daba tiempo para estar en la presencia de Dios. Porque ¿cómo logras? No solamente por conocimiento, no solamente por saber que tengo que creer en un Dios, pero es que la única manera de poder saber quién es Dios es, eso es un proceso individual, es en intimidad con Él. Porque Él es el que te empodera. El Espíritu Santo es el que te da eso. En tus fuerzas no eres capaz ni de amar como Dios nos pide, ni de perdonar, ni de tener la fe que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Por eso aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes hacer muchas cosas, como veíamos en el caso de, puedo ayudar a mucha gente, pero si no tengo fe. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este proceso? Una fe audaz requiere tomar riesgos. Porque cuando tú no tienes, pues mantienes con temor, no te lanzas, ¿cierto? Como vemos aquí, como este personaje que se lanza a la ola, ¿sí? Que todavía mi fe no se trata de eso, ¿no? De esos riesgos tan altos, pero sí se trata de arriesgarte a algo que no sabes, a lo desconocido. Por lo tanto, requiere el valor para dar un paso adelante y enfrentar a los gigantes. Y muchos de esos gigantes están aquí. Y para hacerle frente a lo desconocido. Yo creo que este año, además de que el 2020 fue totalmente desequilibrante para todos, para el 2021 nos vamos a enfrentar a muchas cosas desconocidas. Porque cuando empezamos el 2020 nadie sabía lo que iba a venir, ¿no? Entonces hicimos planes muy bonitos y todo, pero como ahora ya llevamos en este proceso asimilando lo que nos está pasando, nos vamos a enfrentar a muchas cosas desconocidas, que la vacuna, que entonces si hago planes y las empresas, inicio una empresa, pero como, o sea, muchas cosas. Por eso se requiere valor. Y para muchos puede que lo más fácil sea permanecer en nuestra zona de confort, ¿cierto? Pero Dios no nos está llamando para quedarnos quietos. O sea Y que todo cuando vas esto, con valentía donde Dios te ha llamado, porque es que todos tenemos un propósito. Y depende de ti si quieres escuchar a Dios y actuar. Como veíamos, el amor sin acción, pues así lo mismo pasa con la fe. La fe sin acción no es fe. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pidiendo Dios? Ay, ¿qué le pasó a este computador? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Que a través de nosotros podamos llevar luz y sal al mundo. ¿Sí? Pero
lo que decía Ricky ahora, pero si tú no eres ejemplo de fe, si tú realmente de corazón no has transformado eso, pues no vas a lograr ayudar a la gente que tanto en este momento está necesitando de esa luz. Entonces, lo que vamos a lograr con este aprendizaje es aprender a ser valientes. Yo tengo una frase que a mí sí que me habla, esa frase, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Esa frase a mí siempre la ha tenido como en mi mente y en mi corazón. Entonces vamos a aprender a ser valientes y a atrevernos a vivir una vida extraordinaria, porque es que Dios quiere que salgamos del desierto. Muchas veces somos nosotros los que seguimos ahí en el desierto, Yo los pero es una vida invito, extraordinaria de fe. yo los invito a, en textos que estamos escribiendo, que esos muros que, no, que nos da miedo pasarlos o romperlos. Que esos muros que tienes en este momento, del cual hay que romperlos por falta de fe. Dar ese paso para tumbar esos muros. Miedo de emprender un negocio, miedo de poder hablar, pedir perdón, miedo de esos miedos que nos han puesto la barrera a nosotros mismos, porque nosotros mismos es, y todo esto que estamos viendo es la fe de este libro, es para que veamos como estuviera viendo Dios, Jesús, las cosas, no como nosotros las pudiéramos estar viendo. Y ahí es donde tenemos que empezar a llegar. Y el objetivo de este libro es ver como si estuviera viendo Jesús el momento. Entonces, lo que vamos a lograr es tener una fe inquebrantable. Porque si superamos esta pandemia, eso, bueno, eso ya nos cogimos callo, como dicen. Porque una fe inquebrantable nos va a dar el valor para impactar el mundo. Y eso es lo que de corazón nos une aquí. Todos los que estamos aquí en esta reunión queremos impactar el mundo. Iniciando por el mundo nuestro, por el mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? Hoy vamos a ver solamente una sesión introductoria del autor del libro, que se llama Rick Warren, para los que no lo conocen. Rick Warren es un pastor de Estados Unidos que ya tiene presencia en más de 130 países del mundo. La iglesia se ha, digamos, abierto, es una de las iglesias más grandes, a través de la metodología de grupos pequeños. Por eso este ejercicio de estudiar este tema en grupos pequeños, porque si tú lo escuchas en una grabación, no interiorizas. La manera de crecer es en grupos pequeños, porque entre todos nos enriquecemos con la experiencia de cada uno. Aquí, como les mencionaba, en los grupos pequeños, pues hay, si somos 10, si somos 15, hay una 16ª mente, que es la mente divina, donde aquí vamos a estar inspirados por Dios para entender su mensaje. Los vamos entre todos a masticar, a digerir. Y no es accidental que Dios nos haya puesto en este grupo de estudio, porque de alguna manera somos una familia espiritual. Vamos a crecer juntos, ¿listo? Y nos vamos a apoyar, porque sí, como dijo John, nuestra fe flaquea en momentos de dificultad, digamos lo que llevamos años diciendo, practicando, pero cuando algo así tan fuerte como la muerte de un ser querido y en la manera como está sucediendo es duro, duro. Entonces, vamos a ver cada semana una sección donde él, o sea, Rick Warren, expone el tema, o sea, el tipo
su metodología nos gusta muchísimo, porque entonces a medida que vas poniendo el tema, todo lo apoya con la palabra, pero entonces pone unas frases para que nosotros estemos escribiendo. O sea, en metodología de aprendizaje es supremamente clave. O sea, si solamente escuchamos, solamente estamos poniendo uno de nuestros sentidos. Si vemos y escuchamos, o sea, lo vemos a él, pues ya estamos teniendo dos de los sentidos. Si escribimos, ya estamos interactuando con más de los sentidos, ¿sí? O sea, estamos involucrándonos totalmente en esto, ¿listo? Entonces, por eso, cada vez que vayamos a estudiar, tienen que tener una libreta. Eh, Espérense un momento, les muestro un caso de cómo se va a hacer. El día de hoy, pues como era el del introductorio, pues no les tenemos todavía el material, pero espérense, les muestro un poco cómo va a ser cada capítulo. O sea, el libro tiene estos temas. A ver, lo muestro aquí un mensaje. O sea, vamos a ver, estos son los 11 semanas que vamos a estudiar. ¿Qué sucede cuando tienes fe? ¿Cómo prepararse para un milagro? Que a veces los milagros, como veíamos alguna vez, tienes una caja de regalos, pero con candado. ¿Mm? ¿Cómo tener audacia para creer? ¿Cómo tener audacia para imaginar? En el quinto vamos a ver cómo tener audacia para darle a Dios lo mejor de mí. En el sexto, audacia para sembrar en fe. En el séptimo, audacia para comprometernos. En el octavo, audacia para crecer profundamente. En el noveno, audacia para ser generoso. En el décimo, audacia para esperar en Dios, porque es que la fe cuando también nos toca tener paciencia y quedarnos quietos, porque no es en el tiempo de nosotros, es que ahí también es donde se prueba la fe. Y en el onceavo, audacia para ir en fe. Entonces lo que esperamos al final del capítulo 11 es que ya nos vayamos empoderados a esa visión que nos ha puesto Dios para este año. ¿Listo? Para este año y pues para los siguientes, pero que realmente conquistemos esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, lo que les iba a mostrar era, cada capítulo les va a mostrar, se entrega este material. Por ejemplo, en el primero nosotros le mandaríamos un día antes un video que vamos a estudiar en la sesión, pero lo mandamos un día antes para que lo escuchen, para que lo reflexionen, aunque lo vamos a hacer en grupo. Y les vamos a mandar este documento en Word, donde van a llenar los espacios en blanco que aparecen allí, ¿sí? O sea, en el video, él va, inclusive apareciendo en texto, cada una de esas frases claves para que en nuestra mente quede esas frases grabadas. Acuérdense que el 95% de nuestras acciones vienen direccionadas no por la mente consciente, sino por la subconsciente. Entonces, lo que vamos a lograr con esta dinámica es que esto nos quede grabado en nuestro subconsciente. Por eso es tan importante esta técnica de que llenemos este formulario. ¿Listo? O sea, lo vamos a hacer. La intención es, las reuniones van a ser los lunes a las 8:30. ¿Por qué a las 8:30? Pues porque es la hora donde ya hemos comido todos, hemos acostado a los niños, los que tengan que, entonces creemos que es la mejor hora. Entonces, el video dura aproximadamente 40 minutos. O sea, arrancamos con alabanza, vemos el video y compartimos las respuestas del formulario. Pero por eso la idea es que, como son los lunes, pues lo vamos a mandar desde el domingo para que tengan espacio para escucharlo con calma y contestar. ¿Sí? O
sea, para que cuando ya vengamos aquí, aunque lo vamos a ver el video entre todos, pues podamos compartir esas cosas que también Dios nos haya hablado en cada una de esas respuestas. ¿Listo? Entonces, les mandaría este documento. Los que tengan manera de imprimirlo, pues regio. Los que no, pues tendrían la imagen en el WhatsApp y en la libreta van colocando las respuestas. ¿Listo? Entonces, en la próxima semana sería el primer capítulo, o sea que el domingo les mandaremos el video y esto. Pero hoy vamos a ver también un video del lanzamiento que en su momento se hizo de la campaña. Para que entendamos en qué va a consistir lo que vamos a estudiar. Entonces, practiquen el tema de escribir. ¿Listo? Él va a hablar. Ay, no, este no es, Dios mío. Hola amigos, bienvenidos a Una Fe Audaz, la clave de los milagros. Quiero iniciar con el versículo lema de esta serie. Se trata de Mateo 9:29, uno de mis versículos preferidos en toda la Biblia. Jesús dijo esto: se hará con ustedes conforme a su fe. Amigos, esa es una de las declaraciones más asombrosas en toda la Escritura. Se hará con ustedes conforme a su fe. Jesús está diciendo, ustedes deciden cuánto Dios bendecirá su vida. Ustedes deciden cuánto Dios va a usarlos en su plan para el mundo. ¿Cómo? Se hará con ustedes conforme a su fe. Ahora, Dios dice, si tienes mucha fe, se hará mucho en tu vida. Si tienes poca fe, se hará poco en tu vida. Y si no tienes fe, no se hará nada en tu vida. Se hará con ustedes conforme a su fe. La fe es la clave para llevar a cabo la voluntad, el plan y el propósito de Dios para tu vida. Ahora, mientras nos preparamos para este increíble tiempo que pasaremos en familia, estoy muy emocionado por las oportunidades que tenemos frente a nosotros para cambiar nuestras vidas y para cambiar el mundo para la gloria de Dios. Las posibilidades son increíblemente asombrosas, pero estas requieren una fe audaz. Saben, cada vez que pienso en de dónde venimos, solamente 7 personas en la sala de una casa, el primer grupo pequeño de Saddleback, me hace ser humilde y me asombra. No teníamos dinero, ni terreno, ni edificio, ni miembros, pero teníamos fe. Una fe dispuesta a arriesgarlo todo para la gloria de Dios. Recuerdo que una vez escribí en mi diario, estoy dispuesto a arriesgarlo todo para poder alcanzar a todo el mundo. Y ahora, 35 años más tarde, cuando veo las miles de personas que han sido cambiadas, es algo abrumador. Siento una gratitud abrumadora hacia Dios y hacia todos ustedes, que han orado y servido y han dado fielmente y con tanto sacrificio, y los resultados hablan por sí mismos. Hemos bautizado a más de 41,000 personas en la iglesia Saddleback. Tenemos muchos campus en todo el sur de California y ahora también alrededor del mundo. Tenemos más de 7,000 grupos pequeños. Más de 20,000 de ustedes han hecho viajes de paz para servir a Dios en cada nación del mundo. Tenemos muchas cosas que celebrar. Y esto es solamente el inicio. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta campaña recordando el pasado como parte de avanzar hacia el futuro? Es porque cuando recordamos lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho a través de gente ordinaria, eso edifica nuestra fe para el futuro. Edifica nuestra confianza de que Él puede volver a hacerlo ahora a través de nosotros. Y cuando recordamos la fidelidad de Dios, estamos dispuestos a tomar nuevos riesgos en fe. Verás, el recordar nos prepara para arriesgar. El recordar nos prepara para la fe. Durante 35 años, Saddleback ha estado surfeando sobre las olas. Cuando vemos el océano, sabemos que nosotros no creamos las olas, Dios lo hace. Simplemente reconocemos las olas creadas por Dios, las seguimos y las surfeamos lo mejor que podamos, intentando estar balanceados y no caer de la tabla de surf. Y ahora, cuando veo el horizonte, puedo ver
que estamos a punto de subirnos a la ola más grande en la historia de Saddleback. Y será increíble. Pero para que podamos cumplir nuestro destino, tendremos que dar enormes pasos de fe y valor. Fe audaz, la fe que se arriesga, la fe que se atreve. Vamos a necesitar poner prioridades, sacrificarnos en fe. Tendremos que salir de nuestra zona de comodidad y movernos contra nuestros miedos en fe. Saben, a todos nos gustan las historias y las películas sobre aventuras audaces. Saben, rescates, misiones, escapes audaces. Nos encantan estas historias sobre decisiones audaces, donde los héroes no tienen posibilidades, pero aún así toman el riesgo, lanzan los dados y van por ello. Y nos encanta ser motivados por esas historias desafiantes y audaces. Pero ¿sabías que la cosa más audaz que puedes hacer con tu vida es vivir completamente para Jesucristo? En la actualidad, en la mayor parte del occidente, hemos quitado todo el peligro de seguir a Cristo. Hemos hecho del seguir a Cristo algo seguro y predecible. Lo hemos hecho algo inofensivo y pacífico. Lo hemos hecho insípido y aburrido. La mayoría de los cristianos tienen miedo de vivir su fe. Tienen miedo de hacer oraciones valientes. Tienen miedo de dar un testimonio valiente. Tienen miedo de defender con valentía el nombre de Jesús en su moral, en su ética, en sus relaciones y en sus prácticas de negocios. La mayoría de los cristianos mueren de miedo de hacer esas cosas. Pero sabes, donde no hay riesgo, no hay recompensa. Donde no hay fe, no hay milagros. La fe audaz es la clave para los milagros en tu vida. Y si no estás viendo milagros en tu vida, es porque no estás caminando en fe. Ahora, ¿qué es una fe audaz? Es cuando vives al borde de la fe y no en lo superficial del conformismo. Es cuando tu vida se convierte en una aventura. Sabes, tus mejores horas en la vida es cuando das esos pasos de fe, eres audaz y tomas riesgos en el nombre de Jesús. Allí es cuando estás con vida, cuando tu corazón empieza a latir, cuando aumenta tu palpitar. Pero sabes que estás haciendo lo correcto, así que te mueves en contra de tus miedos y lo haces igualmente. Es cuando aparece ese héroe en tu corazón. Y todo el mundo puede verlo. Dios quiere que seamos personas con una fe audaz, una fe que se rehúsa a esconderse, se rehúsa a ser cobarde mientras el mundo se va al infierno. Dios quiere que sigamos con valentía a nuestro Rey, Jesucristo, hacia el futuro que Él ha planeado para nosotros. Saben, a mí me gusta la trilogía del Señor de los Anillos y luego la segunda serie sobre el Hobbit. En la batalla culminante, en la trilogía del Hobbit, Thorin, quien es el rey de los enanos, le dice a su pueblo: ¿alguno de ustedes quiere seguirme por última vez? Ahora, indudablemente lo superaban en número. Pero ellos dejaron todo lo que tenían. Estos enanos lo dieron todo, estaban totalmente comprometidos y siguieron a su rey en la batalla. Así que salieron de su fortaleza y se fueron directamente hacia las filas enemigas. Y Bilbo, observando la batalla, le dice a Gandalf en la película: mira, los enanos salieron al encuentro. Y Gandalf dijo, y esta es una línea inmortal para mí: salieron al encuentro siguiendo a su rey. Salieron al encuentro siguiendo a su rey. Yo me conmoví tanto al escuchar eso que literalmente salieron lágrimas de mis ojos. Salieron al encuentro siguiendo a su rey. Y yo pensé, eso es lo que quiero hacer. Y es lo que Dios quiere que todos nosotros hagamos. Quiere que salgamos al encuentro siguiendo a nuestro Rey Jesucristo. En la actualidad hay muchos creyentes que están escondidos del miedo, pero Dios quiere que demos un paso de fe. Quiero preguntarte, ¿qué batalla estás enfrentando ahora mismo? ¿Te está retando Dios a ser valiente en tu matrimonio? ¿Está retándote a ser valiente en el trabajo o en la escuela? ¿Está retándote a ser valiente con tus hijos? ¿Con tus amigos? ¿Con tus vecinos? ¿Estás completamente comprometido? ¿Saldrás al encuentro siguiendo a tu rey? Las próximas 6 semanas, en estas sesiones de grupos pequeños, vamos a hablar acerca de una fe audaz. El tipo de fe audaz que sigue a su rey. Hablaremos acerca de cómo tener este tipo de fe tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida juntos como iglesia. Saben, la Biblia dice que sin fe
Es imposible agradar a Dios. Y lo que quiero más que cualquier otra cosa para mi vida y para tu vida y para toda la iglesia es que tengamos vidas llenas de fe que agraden a Dios, atreviéndonos y arriesgándonos, teniendo el valor de confiar en Dios más de lo que lo hace la mayoría de la gente. Entonces, durante los próximos 40 días, 6 semanas, tu fe será retada, será intensificada, será extendida y será fortalecida como nunca antes. Entonces empecemos. ¿Qué es la fe exactamente? Bien, no puedo describirlo en una sola palabra, y eso es porque la fe es como un diamante, es multifacética. De hecho, vamos a necesitar varias semanas para ver los diferentes aspectos de la fe. Vamos a ver 6 facetas diferentes de la fe que encontramos en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11. Ahora, este capítulo, Hebreos capítulo 11, lo llamamos el Salón de la Fama de Dios, porque nos habla acerca de los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Ahora, quiero que escribas estas lecciones de Hebreos capítulo 11. Primero, escribe esto. La fe es creer cuando no lo veo. La fe es creer cuando no lo veo. La fe es visualizar el futuro en el presente. Es ver de antemano. Saben, la Biblia dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Sabes, el hombre dice en la actualidad, lo creeré cuando lo vea. Pero Dios dice, no, lo tienes todo al revés. Vas a verlo cuando lo crees. Nunca en toda la historia de la humanidad ha habido un logro importante que no haya estado acompañado por la fe. Alguien tuvo que creerlo antes de que se llevara a cabo, antes de que ocurriera, antes de cumplirlo. Cuando iniciamos la iglesia Saddleback hace 35 años, en nuestro primer servicio, que llamamos el servicio de prueba, la semana antes de Pascua, nos acompañaron 60 personas y recuerdo haberles dicho en ese servicio de práctica, porque el domingo de la siguiente semana sería nuestro primer servicio en Pascua, les dije, algún día vamos a tener un terreno de al menos 50 acres en el condado de Orange. Y en ese pequeño grupo de personas, todos se rieron, e incluso yo me reí, porque ni siquiera teníamos miembros todavía. Pero aún si fue divertido decir eso, creímos que habría de ocurrir. Y ahora tenemos casi 500 acres de propiedad en diferentes lugares en el condado de Orange. Sabes, nada ocurre hasta que alguien cree que sea posible. La fe es creerlo cuando no lo veo. Número 2. Hebreos 11 nos enseña que la fe es obedecer cuando no lo entiendo. Un buen ejemplo de esto es Noé. La Biblia dice que fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Ahora piensa en esto. La Biblia dice que antes de que ocurriera el diluvio, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, que la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra como el rocío de la mañana. Así que cuando Dios dijo, Noé, quiero que construyas un arca porque habrá un diluvio, Noé dijo, ¿qué es un diluvio? Dios dijo, es cuando tienes mucha lluvia. Y Noé dijo, ¿qué es la lluvia? Él no la había visto nunca antes. Él no lo entendía, pero porque él tenía fe, Noé obedeció. Él obedeció a pesar de que no tenía sentido y construyó ese enorme barco en medio de una tierra sin salida al mar cuando nunca había llovido. Otro ejemplo de esto es Abraham. La Biblia dice en el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Saben? Creo que yo sé un poco esto que Abraham experimentó. En 1979, cuando yo estaba terminando una maestría en Fort Worth, Texas, Dios me dijo que tomara a mi esposa y a mi pequeña hija de 4 meses, que tomara un camión de mudanzas y me dirigiera a un lugar llamado el Valle de Saddleback, en el condado de Orange, California. Escucha esto. Yo tenía 25 años. Nunca había pastoreado una iglesia. No conocía a una sola persona en el Valle de Saddleback. No teníamos dinero y no teníamos un lugar donde vivir. Pero Dios dijo, vayan. Así que lo hicimos. Lo hicimos aun si no tenía sentido. Y quiero que entiendas que esta iglesia no fue fundada
basada en un gran plan maestro, o con un gran esquema, o con grandes fondos, o que todo fue financiado de antemano, porque no fue así. Esta iglesia fue fundada a partir de un acto de fe. Dios dijo, ve, y así lo hice. Y me alegra haberlo hecho. Pienso en todas las bendiciones que me hubiera perdido si no hubiera obedecido a Dios. Todas las cosas que no hubieran ocurrido, toda la gente que no iría al cielo, todos los cambios y ministerios y programas. La fe es creerlo cuando no lo veo y la fe es obedecer cuando no lo entiendo. Número 3. Hebreos 11 nos enseña que la fe es dar cuando no tengo. ¿Sabías que la fe y el dar van de la mano? ¿Sabías que Dios utiliza tus finanzas para probar tu fe? ¿Has tenido que decidir alguna vez entre diezmar y pagar una cuenta? Eso es una prueba. Dios dice, ¿a quién vas a poner primero? Ahora, hay dos formas en que tú y yo podemos dar. Podemos dar por miedo o podemos dar por fe. Dar por miedo es cuando ves tu cuenta bancaria y ves tu ingreso y dices, ¿cuánto puedo permitirme dar? ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo razonable? Pero dar por fe es cuando dices, Dios, ¿qué quieres dar a través de mí? ¿Con cuánto quieres que confíe en ti? La Biblia dice acerca de Abel y acerca de su ofrenda, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Observa, por la fe, Dios aprobó sus ofrendas. Saben, Abel no hizo nada más que dar su ofrenda por fe. Y la ofrenda de Abel, que ganó la aprobación de Dios, fue hecha por fe. No fue la cantidad de su ofrenda, fue la actitud que había detrás. Él la dio en fe. ¿Sabes? Una cosa es dar cuando tienes de sobra, pero otra cosa es dar cuando no sabes de dónde va a venir. Y eso es dar por fe. Alguna gente dice, Dios, dame tú primero y luego yo voy a darte, pero eso no es fe. La fe es dar de antemano. Es como plantar una semilla y luego esperar la cosecha. La fe es dar cuando no tengo. Es una de las definiciones de fe. Número 4. Hebreos 11 nos enseña que la fe es persistir cuando quieres darte por vencido. Persistir cuando quiero darme por vencido. La fe puede soportar. Es diligente, es determinante, es persistente. Saben, eso es todo lo opuesto de lo que nos dice nuestra cultura. En la actualidad nuestra cultura nos dice, basa tus decisiones en cómo te sientes. Si se siente bien, hazlo. Vive por emociones. Y, saben, como resultado, terminamos siendo manipulados por nuestro estado de ánimo. Pero la gente madura vive por sus compromisos, no por sus emociones. La clave del éxito no es hacer solo lo que te da la gana. Todo el mundo puede hacer eso. Esa es una fórmula para el fracaso. La clave del éxito es hacer lo que la mayoría de la gente no tiene ganas de hacer para nada. Es estar dispuesto a hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer. ¿Sabes? No te conviertes en un atleta olímpico entrenando solo cuando te da la gana. No te conviertes en un maestro de música entrenando solo cuando te da la gana. No aprendes a tener una fe audaz obedeciendo a Dios solamente cuando te da la gana. La fe es ser persistente. Es hacer lo correcto, incluso cuando quieres darte por vencido. ¿Cómo desarrollas esa clase de perseverancia? Bien, la Biblia nos lo dice en Hebreos capítulo 11. En el verso 27 habla acerca de la perseverancia de Moisés y nos dice, por fe, Moisés dejó la tierra de Egipto, sin miedo al enojo del rey. Está hablando acerca de Faraón. Y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Ahora, mira la última frase en este versículo. Dice esto. Se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Esa es la clave para persistir en la fe. Es aquello en lo que te enfocas. Mantén tu mirada en Dios. No puedes ver a Dios, pero mantén tu mirada enfocada en Él. Enfoca en Él toda tu atención. Hay un viejo dicho que dice, si ves tu problema, estarás angustiado. Si te enfocas en Él, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, tendrás descanso. Todo se trata de en qué tienes puestos tus ojos, tu enfoque. Ahora, hay dos facetas más de la fe que quiero que consideres de Hebreos 11. Esta es la siguiente. Fe es agradecer a Dios
antes de recibir. Agradecer a Dios antes de recibir. Ahora, un buen ejemplo de esto es la historia de Josué. En Hebreos capítulo 11, verso 30 dice esto: por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Recuerdas esta historia? Los israelitas habían marchado en silencio alrededor de los muros de Jericó, la ciudad más fortificada en el mundo en aquel entonces, durante 6 días. Y el séptimo día marcharon alrededor 7 veces y dieron un fuerte grito de alabanza al Señor por la victoria que estaba a punto de darles. En otras palabras, le estaban agradeciendo a Dios antes de recibir la respuesta a sus oraciones. Le agradecieron a Dios de antemano durante días y días. Le agradecieron a Dios de antemano por haber entregado la ciudad en sus manos. Y entonces cayeron las murallas. Ahora sígueme en esto. Si tú esperas hasta que una oración ha sido contestada para agradecerle a Dios, eso es gratitud. Eso es acción de gracias. Pero eso no es fe. Gratitud es decirle, gracias Dios por lo que has hecho. Pero la fe es agradecerle a Dios de antemano. Lo diré nuevamente. La fe es agradecerle a Dios de antemano por lo que tú crees que Él va a hacer. Le agradeces de que la respuesta ya está en camino, incluso antes de que la veas. La fe significa que si Dios te dice que sigas a Moby Dick en un bote de remos, será mejor que te pongas cómodo. Ahora, número 6. La fe es confiar aun si no lo recibo. La fe es confiar en Dios aun si no lo recibo, aun si no recibo la respuesta a mi oración. Ahora, permíteme decirte 2 verdades acerca de Dios. Primero, Dios escucha y responde cada oración que haces. Número 2, Dios no siempre responde de la forma que tú quieres que responda. ¿Te has dado cuenta de que es así? Claro que sí. Algunas veces, la respuesta de Dios es sí a tu oración. Algunas veces la respuesta de Dios es no. Y algunas veces la respuesta de Dios es, debes estar bromeando. Y algunas veces la respuesta de Dios es, todavía no. Y algunas veces la respuesta de Dios es, tengo una mejor idea. ¿Acaso un padre le da a su hijo todo lo que su hijo le pide? Claro que no. Algunas veces no estarías amando a tu hijo si le dieras aquello que te pide con tanta insistencia. Y Dios tampoco te da todo aquello que le pides. ¿Por qué? ¿Es porque no te ama? Claro que no. Es porque te ama. Es porque Él sabe lo que es mejor para ti. Dios no es una máquina expendedora, donde pones una oración y te da todo lo que quieres. Una máquina expendedora puede darte cosas que pueden matarte. Dios dice, yo voy a suplir todas tus necesidades. Él dice eso en Filipenses, pero no dice, voy a suplir todas tus codicias. Y hay una gran diferencia, una enorme diferencia. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando Dios dice que no? ¿Acaso te enojas con Él? ¿O empiezas a lamentarte? ¿O solo confías en que Él hará lo que es mejor para ti? Algunas veces oramos para que Dios quite alguna dificultad o algún problema o sabes, alguna clase de presión en nuestra vida, y en lugar de llevársela, Dios te da la fuerza para atravesar ese problema. ¿Y por qué hace eso Dios? Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Está más interesado en hacerte un hombre santo que en hacerte feliz. Si Dios se llevara todos tus problemas, serías un niño malcriado. Pero Dios quiere que tengas carácter, quiere que tengas fuerza, quiere que tengas madurez. Así que te deja atravesar estos tiempos difíciles y luego te da la habilidad para manejarlo en lugar de quitarlo. Ahora, este salón de la fama de hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11 termina con una lista de personas que no recibieron aquello que pidieron en oración. De hecho, muchos de ellos sufrieron por su fe. Tuvieron muertes violentas. Dice que algunos los torturaron, algunos los azotaron, algunos los pusieron en prisión. La Biblia dice que algunos de estos héroes de la fe fueron apedreados o cortados a la mitad. La Biblia nos dice que algunos fueron indigentes, fueron muy pobres, fueron perseguidos, fueron maltratados. Y la Biblia dice esto, y cito, el mundo no merecía gente así. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Saben, hay más de 7,000 promesas en la Biblia y hablaremos acerca de ello más adelante. Pero Dios no tiene que cumplirlas todas en esta vida. Él tiene toda la eternidad para cumplirlas.
Vivir por fe no te exime de los problemas. Si no, pregúntale a los cristianos viviendo en el Medio Oriente o en el norte de África o en algunas partes de Asia, que están sufriendo persecución o incluso muerte ahora mismo. ¿Están sufriendo porque no tienen fe? Absolutamente no. La Biblia dice que son héroes de la fe. Cualquiera puede confiar en Dios cuando todo va bien. Cualquiera puede dar cuando tiene dinero extra para dar. Pero ¿qué hay de cuando no tienes para dar? Cualquiera puede persistir cuando la vida es fácil. Y luego cualquiera puede creer cuando la respuesta está justo allí, enfrente de ellos. Pero la verdadera fe, la fe real, la fe audaz, la fe que arriesga, se crea en los valles de la vida. Y algunas veces es confiar en Dios cuando no recibo lo que pedí. Entonces, ¿cómo construye Dios nuestra fe? Bien, lo hace de dos maneras. Primero, Él construye tu fe a través de su palabra. La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso se encuentra en Romanos. Así que cuanto más profundizas en este libro, la Biblia, cuanto más profundizas en él, más va a crecer tu fe. Ese es el porqué en esta serie todos vamos a memorizar un versículo bíblico cada semana en este estudio, atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón. Y el versículo de esta semana es el verso con que iniciamos. Mateo 2, 29. Vamos a leerlo en voz alta y en tu grupo pequeño, todos juntos, leamos esto que aparece en la pantalla. Se hará con ustedes conforme a su fe. Mateo 9, 29. Ahora es muy importante memorizar la referencia, es decir, dónde se encuentra el versículo en la Biblia, así que leámoslo de nuevo. Se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Y dónde se encuentra eso? Mateo 9, 29. Ahora, a lo largo de la serie, si puedes memorizar los 6 versículos bíblicos, en las próximas 6 sesiones que tendremos, tu fe será más profunda y más fuerte, porque recuerda, la fe viene de oír la palabra de Dios. La otra forma, la segunda manera en que Dios edifica tu fe, es a través de las pruebas y las tribulaciones. Primera de Pedro 1:7 dice esto: tales dificultades que estás atravesando serán una gran prueba de su fe. Así que la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Puede ser que algunos de ustedes que están viendo esto ahora mismo están listos para renunciar. Quieren rendirse, no lo sé, tal vez en su matrimonio o con sus hijos, en tu sueño o tu carrera. Tal vez quieres rendirte en tu educación. Algunos creen que sus finanzas ya no tienen esperanza. Creen que su futuro no tiene esperanza. Y dicen, ¿sabes qué? Las cosas nunca van a cambiar. Esto nunca va a mejorar. Pero yo creo que Dios quiere decirte, resiste. Llénate de valor. No te rindas. Aférrate a tus convicciones. Sé fiel a tus compromisos. Sigue creyendo, aun cuando no lo veas. Y sigue obedeciendo cuando no lo entiendas. Y sigue dando cuando no lo tengas. Y sigue persistiendo cuando quieras darte por vencido. Y sigue agradeciendo a Dios antes de recibirlo. Y sigue confiando en Dios, aun si no lo recibes. Si tú trabajas en estas 6 áreas de tu fe, de las que acabo de enseñarte el día de hoy, Dios hará un camino y Él te ayudará a atravesar la prueba difícil que estás atravesando en la vida. Quiero pedirte que hagas un compromiso. Y el compromiso es que en las próximas 6 semanas que tendremos juntos, vas a asistir a todos los servicios de fin de semana en la iglesia durante esta campaña, y vas a asistir a todas las reuniones de tu grupo pequeño, y vas a leer los devocionales diarios en tu guía de estudio, y que vas a aplicar esas lecciones en tu vida en formas prácticas. Si haces eso, quiero que te comprometas con Dios en tu corazón ahora mismo. Así que vamos a orar. Por favor, inclinen su rostro. Y con tu rostro inclinado, solo di algo como esto. Querido Dios, yo sé que sin fe es imposible agradarte. Solamente di eso. Yo sé que sin fe es imposible agradarte. Quiero desarrollar
una fe más valiente, una fe audaz. Así que comprometo mi vida en los próximos 40 días a conocerte a ti y a tu palabra y crecer en fe. Ayúdame a salir al encuentro siguiéndote, mi Rey. Ayúdame a crecer en mi fe. Ahora vamos a ser específicos. Ora esto en tu corazón. Querido Dios, ayúdame a creer cuando no lo veo. Ayúdame a obedecer cuando no lo entiendo. Ayúdame a dar y a ser generoso cuando no tengo. Ayúdame a persistir cuando no tengo ganas y quiero darme por vencido. Y ayúdame a agradecerte antes de recibirlo. Y querido Dios, ayúdame a confiar en ti, aun si no lo recibo. Yo sé, amado Señor, que tú quieres lo mejor para mí. Y quiero seguirte con todo mi corazón. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de que vayan a su tiempo de diálogo, a su tiempo de grupo, quiero mencionar dos cosas. Primero, quiero pedirte que pienses en esta pregunta. ¿A quién conoces que necesita ser parte de este estudio? No es demasiado tarde para invitarlos a tu grupo pequeño. ¿A quién conoces que su fe necesita ser fortalecida? ¿Por qué no le pides que te acompañe esta próxima semana en tu grupo pequeño? Siempre hay espacio para uno más. Y esto es lo segundo. Los últimos 35 años de la iglesia Saddleback, yo creo que han sido una preparación para lo que está por venir. Y al final de esta campaña, voy a pedirte que te unas conmigo en un paso de fe audaz para la gloria de Dios. Vamos a hacer algo que yo llamo compromisos de fe audaz. Con nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra reputación, vamos a dar una ofrenda de fe audaz. Será el paso más grande de fe que hayamos dado juntos como Iglesia Saddleback para cambiar el mundo, nuestras propias vidas y hacer una diferencia para la gloria global de Dios. Y juntos vamos a construir espacios para multiplicar líderes locales y globales de forma exponencial. Y juntos, Saddleback estará levantando más líderes que ninguna otra iglesia en la historia. Dirás, ¿cómo puedes decir eso? Porque sé lo que Dios ha hecho en el pasado. Y sé lo que Dios quiere hacer en el futuro. Y el mismo Dios que nos ayudó una y otra vez a tomar riesgos, y luego lo vimos moverse en formas que nos dejaron sin palabras, Él lo hará nuevamente. Vas a escuchar más acerca de estos pasos de fe en las semanas por venir. Pero quiero que sepas que, como tu pastor, estaré orando por ti y le daré gracias a Dios por ti. Dios te bendiga. Gracias por unirte a un grupo pequeño y que tengan un gran tiempo de diálogo. Bueno, entonces, ¿quieres que Dios haga milagros en tu vida? ¿Quién lo quiere? Amén. Amén. Sí, 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 amén. Entonces, a través de este estudio, vamos a aprender por qué es que la fe es clave para ver esos milagros. Y nos vamos a desafiar para poder crecer y ser esforzados en nuestra fe. Y así poder experimentar la bendición de Dios. Se van a dar cuenta. Porque aquí es donde al final vamos a crecer espiritualmente y vamos a ver las respuestas a nuestras oraciones. Y estoy segurísima que vamos a hacer testimonio de los milagros que se van a dar. Amén. Quiero que nos llevemos este versículo. Marcos 11, 22 al 24. Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios, que es lo que les decía al principio. ¿En dónde tenemos nuestra fe? Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y echa al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Amén y amén. Entonces, Amén. quisiera que
de lo que acabamos de escuchar, repasemos esos 6 pasos que vimos allí. El primero, de lo que es la fe. ¿Mm? La Es fe es que creer cuando no lo veo. Exacto. El segundo, la fe la es fe. obedecer cuando no lo entiendo. Exacto, es eso. Entendemos, pero el tercero. La fe es dar cuando no tengo. Ah, cosa difícil, ¿no? El cuarto, Vale, Ana. La La fe fe es es persistir cuando No quieres darte por damos vencido. por vencidos. resistir, resistir. El quinto, La fe es agradecer a Dios antes de recibir. porque estamos acostumbrados a agradecer lo que vemos, ¿no? Pero tenemos que agradecer como si ya se hubiera dado. Y el sexto, La fe es confiar aun si no lo recibo. porque es parte de lo que decíamos al principio, de lo que sea riqueza. A veces nosotros pedimos no necesariamente lo que nos conviene o lo que realmente, siempre Dios, las alternativas que mostraron allí, ¿no? O tiene algo mejor, o no es el tiempo todavía, o no me conviene, ¿sí? Te dice que no. O te hace cambiar, porque realmente tiene un propósito diferente para ti. Y habían 2 cosas en las que Dios nos ayuda a construir esa fe audaz. La primera, ¿cuál era? A través de su palabra. Construir mi fe a través de la palabra. ¿Y cuál es la frase que nos quedó como tarea hoy porque es que cuando empiezas en tu corazón y en tu mente a grabarte esto, se te convierte en tu rema, así como decíamos, esfuérzate y sé valiente. Estas frases que vamos a ir aprendiendo, que se nos queden grabadas. Entonces ahí hablaba de Mateo 2:29. ¿Cuál es la frase? Se hará con ustedes conforme a su fe. Exacto. De nosotros dependemos lo que pueda suceder. ¿Y cuál es el segundo punto? Una pregunta. ¿Sí? Es que yo busqué Mateo 9:29 y ¿en qué versión dice así? Porque en la versión que yo tengo no dice. Nueva Sí, de tradición acuerdo. viviente. Nueva tradición viviente. No, pero es que Martica acaba de decir que es el 2:29 y no el 9:29 como se veía ahí en el audio, en el video. Ah, ¿lo escribí mal? No sé, El el 2:29 9:29, tampoco. ¿no? Porque Tú en el dijiste 9:29 2:29. no era lo que decía ahí en el escrito. Y pues no sé, el 2:29 no lo he buscado. Mateo, No existe el 2:29. Mateo 2:29, pues busquémosla. No, el 2 no llega hasta el 29 en el 2. Y el 9:29 no es lo que estaba ahí escrito en el video. No es lo que estaba escrito. Sí, es otra cosa diferente. Ah, bueno, entonces nos queda la tarea de dónde salió la frase. Mateo 2. Eso, con este Rick Warren sí ha pasado varias veces eso porque yo me he puesto a buscarlo y no coincide. Pero en el mío sí aparece. ¿Así? ¿Qué sale del tuyo? Les voy a leer. El mío sale Mateo. Ay, un segundo. Mateo. ¿Quién está 9, hablando? 20, Valentina. Mateo 9:29, en el mío dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Ah, entonces sí, es Mateo 9:29, no 2:29. 9:29. Sí, pero digamos como que la versión que aquí aparece comparar, todas hablan es de los ojos y no como está escrito en la otra, en la del No, pero video.
La mía también dice, es que no, es que él no la colocó completa, dice, hágase en vosotros según vuestra fe. La mía es la de las Américas. O sea, es que ahí no la coloca, entonces les tocó los ojos, pero sí en la segunda parte donde dice, hágase en vosotros según vuestra fe. O sea que sí es ese, O sea, sí es digamos ese que no es la frase versículo. completa, pero sí está ahí, conforme a vuestra fe o se ha hecho. Sí. No, Así es. venga, les explico. Muchas veces Rick Warner lo que hace es tomar, los versículos se dividen en A y se dividen en B. Muchas veces Entonces, coge la o segunda el A parte. o coge el B, o sea, la primera parte o la segunda parte. Ujú, exacto. Pero bueno, el mensaje sí está claro, ¿cierto? Veremos según nuestra fe. Ya lo entendimos. Ok. ¿Y cuál es el segundo punto con lo que Dios nos va a ayudar a construir nuestra fe? A través de las pruebas y dificultades. Y ahí es donde estamos entendiendo todo lo que pasó en el 2020 y que en el 2021 se esperan cosas también para algunos, pero nosotros por fe sabemos que estamos protegidos y que vamos a poder todo, ¿no? Bueno, entonces ahí hablaba de Pedro 1:7. ¿Sí se acuerdan? Pedro 1. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. O sea que definitivamente nuestra fe va a ser probada en estos momentos. Bueno, entonces, ¿qué nos llevamos de hoy? ¿Qué expectativas tenemos para empezar este libro juntos? Dijo Valentina muchas. Habla, Vale. Bueno, sí, me tocó hablar por Valentina. Sí, muchas expectativas, la verdad. Yo sabía que era interesante, pero no pensé que tanto. Definitivamente sí, poner la fe en práctica definitivamente es sobrenatural. Yo sé que va a ser súper, súper, ¿cómo se dice? Súper, como llenar la parte espiritual, que la necesitamos tanto. Sí, entonces me llevo eso, y sé que son demasiadas las expectativas que tengo, bueno, que tenemos ya con Valentina de seguir el libro y bueno, la fe audaz, y como él lo explicó, fue fantástico, definitivamente. ¿Quién más nos comparte? ¿Qué se lleva hoy? Bueno, Martica pone, si no sabíamos qué es el amor en la fe, creemos que creemos tenerla, pero nos falta mucho para reforzarla. Me gusta algo interesante en Hebreos 11:1 cuando dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que nos espera y la convicción de lo que no se ve. Desde mi punto de vista, aquí hay dos temas importantes, que es certeza y que es convicción. Certeza es una seguridad, es una verdad, es una sustancia, ¿sí? Y la convicción, por eso cuando ahorita estábamos hablando de lo que el señor Rick Warren está diciendo en Mateo 9:29, habla de ojos, porque la convicción es ese sentido que yo tengo de la vista con respecto al tiempo de Dios. Entonces, es descargar, desde mi punto de vista muy personal, es la confianza, esa coinonía que yo puedo tener con Dios, a pesar de los infortunios o de las malas decisiones que como persona he tomado durante mi vida, y que sin ser así, no puedo ser juzgada por el ser más supremo, que es Dios, que me ama, que me da la oportunidad de resarcir esos errores y de ser mejor cada día. Me parece súper interesante, tía, y gracias por la participación y aquí estaré pendiente. Muy agradecida. Súper.
Y sí, o sea, es que cuando sabemos en quién estamos apoyando la fe, sabemos que estamos sobre la roca. ¿Quién más? William y Amparito. ¿Qué se llevan? No, José que está de cumpleaños, ¿no? Ay, verdad, hay que cantarle cumpleaños a José. A ver, Josecito, ¿qué te llevas hoy? Ya cumplí. Sí. No importa, pero no se ha acabado el día de hoy, entonces todavía quedan unas No, ya horitas. cumplí hace como 2 días. Ah, no importa, eso se alarga una semana. Le tocó, le tocó. No se acaba la semana. Bueno, entonces espero obsequios y ponqué. No pierdas No, la pues fe. como siempre, si yo no pierdo la fe. Como siempre, muchas expectativas, deseos de aprender mucho de este nuevo libro, así como hemos aprendido de los otros. Y nada, con la mente abierta para poder adquirir esos conocimientos que nos enriquecen cada día más, y sobre todo si es de la palabra de Dios, pues con mayor veras. Súper, súper. Johnny Merceditas, ¿qué se llevan hoy? Me gustó mucho lo que vimos hoy. De verdad que me inspira y me pone a pensar muchas cosas, de verdad, con respecto a la fe. La fe es confiar aunque no se haya recibido. Es cuando dice Dios que no te da lo que tú pidas, ¿no? En Filipenses dice pues que te está cubriendo antes, te está protegiendo. Muchas veces me ha pasado y uno pide y no se da, y es por falta de fe o porque Dios te está protegiendo contra algo. Entonces, es muy bonito eso, muy bonito. Y las 6 facetas que vimos de la fe, wow, de verdad que me dan una enseñanza espiritual y interior muy grande, sobre todo la palabra valentía y bueno, dar cuando no tengo, de verdad que sí, es muy bueno y yo lo he hecho y las bendiciones vienen del cielo cuando uno lo hace con amor y sin esperar nada a cambio. Amén, 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 así es. Merceditas. Pues no, todo lo que hemos visto hoy, pues me da la certeza de que lo que Dios siempre hace todo tan perfecto que uno al comienzo no lo acepta o piensa que, o le coloca las cosas como bueno o malo, pero realmente pues uno empieza a entender que ese era el camino y que ante la voluntad de Él es porque Él quiere que nosotros tengamos algo mejor, o sea, siempre hay algo mejor que puede ser que uno en el momento determinado diga, no, porque lo ve como algo muy duro, ¿no? Y pues lo digo por la experiencia que vivimos el año pasado, finalizando el año. Entonces uno en el primer momento piensa que es malo, pero luego va, por lo menos con todo lo que vimos hoy, esto me ha hecho reflexionar muchísimo sobre que debió haber sido así y que era lo que en ese momento teníamos que aceptar porque era la voluntad de Él, así fuera muy doloroso y lo pesaron. Ha sido un proceso, pero para mí ha sido tu llamada hoy, Marta, fue un llamado que yo le dije a John, no, escuchemos, hablar sobre todo lo que tenemos que fortalecer, porque cuando estamos fortalecidos en la fe, de verdad que cualquier tormenta la podemos soportar. Y unidos. Y en vez de verla como lo malo, esto nos va fortaleciendo y vamos saliendo adelante. Entonces, para mí, hoy, esta noche ha sido, pues, de verdad, una bendición, porque sé que nos va a ayudar muchísimo más a mí y a mi familia con todo el proceso que estamos viviendo.
Y en lo que decía, pues, cuando estaba hablando que podíamos unir más personas, pues en este momento estaba pensando en mucha gente que de verdad necesita escucharlo y fortalecernos y compartir también, porque todos los días uno aprende de todas las personas. Entonces, muchas gracias Marta y Ricky por esta invitación y a todos los que están ahí por compartir Aquí, cada una de sus experiencias. exacto, aquí todos vamos a aprender de todos y por eso, pues de alguna forma, esa metodología de grupos pequeños nos permite poder interactuar entre todos y así nos vamos a poder apoyar, porque las tormentas todas las vamos a tener, pero si estamos unidos, también las podemos superar juntos. Bueno, súper, súper. ¿Quién más? William y Amparito. ¿Por mí? Llevan. Pues me llevo que debemos empezar a trascender nuestro espíritu, de entregarle todo a Dios, poder entender que no es en nuestra carne, sino en las fuerzas de Dios. Poder entender que debemos cambiar ese pensamiento humano en el espíritu que Dios quiere que el espíritu de Dios que entre en nuestras vidas, porque uno de los frutos del espíritu es la fe. Entonces, si trascendemos de lo material a lo espiritual, pues vamos a poder entender claramente qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de todas estas bondades que habla Dios, ¿sí? Entonces es más bien poder entender que Dios quiere que cambiemos nuestros pensamientos para poder entender, porque nosotros tenemos entendido que es en nuestras fuerzas, que poder hacer cosas, que poder tener cosas, que poder alcanzar metas es porque nosotros lo construimos, y es darle como ese primer lugar a Dios y poder entender que la fe es un fruto del Espíritu Santo, o sea, dejar entrar ese espíritu en nosotros y moverlo para poder entender la palabra y lo que es la fe. Exacto. Muy bien. Y parte de lo que nos permite eso es ver como los testimonios de personas como nosotros en el pasado en la Biblia, tantos donde como con una fe audaz pudieron hacer grandes milagros que al final los hizo Dios, ¿no? Al final lo que Dios busca es a través de nosotros hacer que todo el mundo se transforme a la gran bendición que es creer en Él, confiar en Él y pues vivir con la esperanza de que vamos a tener una vida eterna. Acuérdense que las promesas que son más de 6,000, como dice allí, no es que se vayan a dar en nuestra vida terrenal. O sea, Dios nos las va a dar todas, pero tiene toda una vida eterna para darnos. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más?